Uno, que los patitos, estamos a día 26 de abril, pero de 2013. En 2013, en Moscú, en Rusia, el Servicio Federal de Seguridad detuvo a 140 personas por su presunta vinculación con organizaciones extremistas islamistas. Esto tiene que ver ciertamente con lo que supuso, eh, por un lado, el tema de la primavera árabe respecto de la forma de pensamiento de Vladimir Vladimirovich Putin. Por otro, lo que ha supuesto, incluso con el atentado del Crocus, de reciente factura. La idea que trasciende la Federación Rusa y llena la época final de la Unión Soviética respecto de lo que supuso la implementación después de la evolución del pensamiento panarabista socialista de El Maghreb y el paso a una concepción también islamista. Y la idea del germen, más o menos en paralelo, hubo un documental partido en tres que vi en algún momento, pero ahora no recuerdo cómo se llamaba, que ponía en paralelo el nacimiento del neoconservadurismo y el islamismo precisamente en Estados Unidos, porque la figura que crea este movimiento islamista había estudiado en Estados Unidos, había estado en la guarida del lobo, un poco como le había pasado a Lutero, que había ido al Vaticano para ver o para preguntar por qué el tema de las indulgencias plenarias, eran la forma de recaudar dinero para la Santa Madre Iglesia Católica y poder acabar de construir el Vaticano y todas estas obras importantes de arte para generar ese espacio de centralización del pensamiento cristiano católico. Y luego supuso las 99 tesis de Wittenberg clavadas en la puerta de la iglesia. Y por tanto ahí nos encontramos con una disociación, como sucedió con el ámbito de este muchacho que deviene del pasado de los hermanos musulmanes y radicalizaciones, y la situación que supuso también el tema del fracaso del relato, en donde los islamistas achacaban a los panarabistas socialistas el fracaso ciertamente en las diferentes guerras, ya fuera la de 48-49 con Israel, la de el 56 con Israel, la del 67 con Israel y la del perdón del 73 con Israel. El atentado de 1981 contra Anwar el Sadat, siendo asesinado precisamente en una manifestación, es un símbolo de lo que ha habido y ha ido sucediendo respecto de la caída en Kabul, del gobierno, el golpe de Estado, la situación también en 1979 en el tema de Persia, barra Irán, con el ayatollah Ruhollah Khomeini. Es un momento también importante respecto de Siria, Líbano, Jordania, Egipto, la propia Libia, que había supuesto la Yamahiria Libia en 1969, la situación en Argelia, con la independencia en 1962, y lo previo, precisamente la situación en Túnez o en Marruecos independizado en 1956, y en esos 6 años el tema de la frontera con Argelia, también con el ámbito de Túnez como sistema fronterizo, y todos los rebeldes que habían estado. Bueno, pues es un tema de larga data respecto del periodo, pero también nos encontramos con la época de los años 80 respecto de Asia Central, con esa perspectiva de la infiltración en los países desde Kazajistán hasta Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán, todos los Stan countries que tenían una población islámica, pero también de cariz túrquico, que luego en los años 90, con ese cariz del revival de lo que había sucedido también en los años 30, con aquel antiguo general del Imperio Otomano que fue comprado por los miembros del Kremlin para tratar de encauzar una determinada vía, pero él se rebeló y intentó un pan-otomanismo, lo cual también en los años 90, con el padre intelectual de Recep Tayyip Erdogan, creo que era Erbakan, como diría el amigo Mariano de Miguel, Erbakan pues había teorizado esa idea de la proyección de Turquía respecto de los países túrquicos, llegando hasta el país de los uigures como es Xinjiang.
y atravesar todo este panturquismo. Con lo cual ahí nos encontramos con un choque de civilizaciones, sobre todo en los años 90, pero también en el siglo XXI, como es en el Asia Central, respecto de chinos, turcos, rusos y también Estados Unidos, Unión Europea y también, ¿por qué no?, una cierta penetración de India, porque en el ámbito de Afganistán, en el tablero del gran juego siglo XIX entre los rusos y los británicos, nos encontramos el hecho de que cuando en la segunda mitad del siglo XX Afganistán es más o menos aliada de la India, entonces el Pakistán está en peligro y está tensa y está con nervios. Pero cuando Pakistán ve en Afganistán a un aliado, es profundidad estratégica para, en caso de guerra de la India con Pakistán, entonces tenga una vía de escape más larga y que pueda refugiarse al otro lado de la línea Durand, una línea arbitraria que tiene una explicación en un vídeo de este canal. Ahí tenemos una situación en la que decía respecto de esta relación con el islamismo. Un islamismo que ciertamente cuando llegamos a ese momento de 2012-2013, cuando se produce el cambio, el hecho de que Vladimir Putin ha sido presidente, pero se podía presentar a 2 mandatos, y luego puso como presidente a Dmitry Medvedev y él se puso de primer ministro. Y después nos encontramos con la vuelta de Vladimir Putin, ya definitivamente, prácticamente hasta su muerte. Y en ese momento se confluyen, como diría el profesor Oscar Vara, 2 vicisitudes. Una primera, como es el hecho de las primaveras árabes. Y a la par de las primaveras árabes, lo cual resulta curioso, nos encontramos con alternativas autocráticas, como es precisamente Vladimir Putin en Rusia, pero también Erdogan en Turquía, llegando a la presidencia, a pesar de que ya había sido primer ministro, pero cuando llega a la presidencia le dota poderes, no a la figura del primer ministro, que era lo que había tenido él, pero ahora lo convierte en república presidencialista, porque es lo que ahora es él. Xi Jinping en China, incluso podemos hablar de un Nicolás Maduro, agente de Cuba en Venezuela, entrando en funciones en principio en abril del año 2013, en paralelo al momento en el que estamos referenciando como efeméride. En el caso de las primaveras árabes, nos encontramos con el hecho de que cuando yo tuve, curiosamente, en el ámbito de los estudios, en el curso de doctorado en Relaciones Internacionales, había un marroquí, y esto ya lo he contado sucintamente en algún caso, que nos decía respecto de esa tradición histórica, desde Averroes, de la ciencia que puede uno encontrar también en la época de la biblioteca de Bagdad, en 1215, que fue derrotada y destruida por las huestes de Gengis Khan, y que en principio daba la oportunidad de rendirse las ciudades, pero si le decían que no, entonces hacía un poco como Donald Trump, arrasar a fuego e ira. Y bueno, pues esta situación de venganza, de rencor, bueno, supuso el beneficio no a las clases aperturistas, sino a las más reaccionarias, y a partir de ahí el sector islámico ha tenido una evolución un poquito anticiencia occidental, a pesar de que, por otro lado, dicen que son los reservorios donde se metió los documentos de la Grecia clásica, a pesar de que técnicamente alguno dice que también fue quemado el documento original después de la traducción al árabe. Con lo cual también tiene sus vericuetos curiosones. Las primaveras árabes en principio tendrían que haber sido, como decía aquel amigo marroquí, un vector de estilo renacentista, estilo de... porque el ámbito del Islam tiene la respuesta dentro de sí. La respuesta cultural, la respuesta de renovación ideológica, la respuesta de búsqueda de esa ciencia que insignes miembros de la comunidad científica musulmana hicieron en esos siglos antes de 1200. Hay mucha situación que, por ejemplo, en el vector democrático, Benazir Bhutto, en su libro póstumo de 2007, Islam, Democracia y Occidente, tiene en el primer tercio la propia raíz. Y esto es interesante, el poder leerlo, como hice yo, el poder ver que sin salirse del mundo islámico hay posibilidades para establecer un marco en el que
la democracia no está importada de Occidente, sino también hay un modelo democrático endógeno que puede enraizar dentro del propio mundo islámico, más allá de las prácticas que estados islámicos han tenido a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI, como tal vez pudiera referenciarse en algún momento Turquía, pero no es árabe, sino otomana, en el ámbito de Jordania, que en algún ámbito puede establecerse algún ámbito de pensamiento más o menos democrático. Egipto no se puede establecer porque cuando estuvieron en la democracia, precisamente en una época como ahora, en la que referenciamos en 2013, Mohamed Mursi, hermanos musulmanes, obtuvieron el triunfo democráticamente, pero eso llevó a una situación un poquito disfuncional, lo mismo que si hubieran establecido elecciones democráticas en Vietnam, en los años 50 y comienzos de los años 60, igual el pueblo vietnamita habría elegido a Ho Chi Minh, lo cual no era muy edificante en ese momento y tal vez por eso no hubo elecciones libres en Vietnam del Sur ni de unificación en 1956. Resulta curioso, el mismo año de la crisis de Suez. Qué curioso estas cosas. El juego de espejos, lo mismo que cuando hablamos con David Nievas respecto de la batalla de Pavía, en esos momentos nos podemos encontrar con Tenochtitlan, con la entrada de Cortés en la derrota final de la ciudad mesoamericana y el inicio, ciertamente, de la apertura del frente hacia el norte, cosa que culminará luego en el libro de Paco Campa, La frontera norte. Pero ciertamente el juego de espejos en donde ¿qué está sucediendo en este año en tal lugar? Y en otros también está sucediendo cosas. Sí, suceden cosas. En Moscú sucedió esto, el Servicio Federal de Seguridad detuvo a esas 140 personas, pero luego se han olvidado. Se han olvidado de que Rusia tiene problema islamista. Tiene problemas porque, en buena medida, el zar Putin ha destruido cualquier posibilidad de enriquecimiento interno. Enriquecimiento no digo personal respecto de los oligarcas, que eso sí se han enriquecido, sino enriquecimiento respecto a infraestructuras, valor añadido, infraestructuras en el ámbito civil, por ejemplo, puentes, carreteras, el tema del valor añadido, es decir, por ejemplo, estas refinerías que producen elementos con tecnificación y con, digamos que, mayor capacitación y por lo tanto esos productos derivados tienen un mayor valor y pueden ser vendidos por un precio mayor que simplemente los hidrocarburos a pelo. Pero pensaron que, bueno, hidrocarburo a pelo, dinero al bolsillo y todo perfecto. Y solamente establecen aquellas infraestructuras imprescindibles para el transporte de estos hidrocarburos para el exterior. Punto y final. Por lo tanto, se puede ver, por ejemplo, cuando hicieron el puente de Kerch, que deviene también respecto de una mentira, porque en principio el puente de Kerch está ideado por el Tercer Reich, y luego acaba haciéndolo Hitler actual, Putin, con en principio una firma de los ucranianos para el desarrollo conjunto, pero después, cuando se produce la invasión, se toma como si fuera ese acuerdo algo ya legitimado para hacerlo unilateralmente Vladimir Putin. Pero para ese puente se han detraído recursos de otros muchos puentes que se podían hacer para infraestructuras dentro de Rusia y detrayendo ese nivel de vida, bien para el propio puente de Kerch, del estrecho de Kerch, como para la fuerza militar en el ámbito de la invasión a Ucrania. Lo digo esto porque esta situación de apriorismo es la que en buena medida ha obcecado, ha onubilado, ha cegado el visionar de Putin y de Rusia cuando estaba muy claro ya en 2013 que 140 personas son importantes, son muchas. Esa vinculación con estas organizaciones extremistas islamistas dentro de la propia Rusia o ligadas con estos países asiáticos o también con las aventuras respecto de lo que Rusia ha podido hacer en algunos países del Oriente Medio, respecto del hecho de que ciertamente Israel es el primer país que reconoció la Unión Soviética, y la Unión Soviética tuvo a través de Gromyko un discurso importante en el plan de partición y en la situación en la ONU en 1948.
Pero después evolucionó distinto, porque a pesar de que Israel nace como un país socialista, de ahí tenemos como resto el tema de los kibbutz, la única realidad socialista funcional, nos encontramos con que Mapai y Mapam, los partidos más o menos de izquierdas, después evolucionarían a una pérdida de peso electoral hasta el punto de que actualmente no existe, a través de Meretz, Meretz no tiene presencia en la Knesset. Así pues, el país ha evolucionado y sobre todo a partir del 74, con la asunción de responsabilidades por parte de Golda Meir respecto de lo que sucedió en la Guerra del Perdón, se escoró ya hacia el centro derecha hasta la figura de Bibi Netanyahu. Y Estados Unidos, que tuvo una visión tanto disfuncional respecto de Israel, pero la Unión Soviética sí tuvo una visión clara respecto de ese panarabismo socialista al que debía apoyar. Pero sus apoyos también tuvieron su contraprestación respecto de todos estos grupúsculos que surgieron respecto de también lo que supuso la Baader-Meinhof, Brigadas Rojas, ETA, IRA, en el ámbito europeo, pues también tiene el correlato respecto de la realidad en estos países árabes, que recibían en parte subvenciones o apoyo para la logística o el entrenaje respecto de países socialistas y que actuaban en buena medida en la zona occidental. Pero luego de 1979, en el ámbito de Afganistán, empezaron a ver también a los soviéticos como problemáticos. En 1979 dice Mahmoud Ahmadinejad, que fue 2 mandatos presidente de Irán, que era algo que se estaba debatiendo en la asamblea de o bien ir a entrar en la embajada de Estados Unidos o bien entrar a la embajada de la Unión Soviética por lo que habían hecho en Kabul en ese mismo año 1979. Recordemos que en ese momento se pensaba que el Imperio del Mal, el único existente, era Estados Unidos, pero no, también el Imperio del Mal se veía a la Unión Soviética, se les veía igual de males, porque la Unión Soviética en principio era laica, era antirreligiosa, era contraria a cualquier veleidad que un islamista pudiera desear, como era ver la cruz del Islam, me he dicho, la cruz, bueno, el Imperio Soviético se había edificado en parte contra el ámbito religioso, pero, y este es un pero interesante, en la Gran Guerra Patriótica, esa de 1941 a 1945, el zar padrecito Stalin recurrió a la Rusia eterna, con algunas figuras que se recuperan, también con la propia Iglesia Ortodoxa respecto de la propia voluntad eterna de Rusia de la resistencia, ligándola a 1812 y toda la visión patriótica que pudiera ganar la mente y el corazón de los rusos. Y esto tuvo sus dificultades luego a la hora de meter el dentífico dentro del tubo o el genio dentro de la botella a la hora de decir, no, a partir de ahora volvemos al esquema anterior de persecución de los sacerdotes ortodoxos y volver a meterlos en el gulag. Era complicado hacer una razzia omnicomprensiva, sobre todo después de haber hecho el discurso secreto de 1956, otra vez 1956, contra los crímenes de Stalin, y que supuso diferencias en el ámbito interno, por ejemplo con Yugoslavia, que ya los tenía previamente, pero también con China, que fueron objeto de polémica en los años 60 hasta que en el 72 Nixon va a China. Con lo cual, ahí tenemos un vector interesante de aproximación que complejiza, pero es necesario complejizar esas relaciones del mundo marxista-leninista incardinado en la propia Unión Soviética respecto de estos grupúsculos que vieron que la propia caída de la Unión Soviética, pero también la degradación de los años 80, especialmente con Gorbachev, la perestroika, la glasnost, daba carta de naturaleza a ese pesado fardo que finalmente en el 1989 supuso la salida de Kabul y de la aventura afgana en el 92 y en el 96, con la creación finalmente del califato islámico en Afganistán, no sé, emirato, califato, ahora es un califato o es un emirato. Una buena pregunta, tal vez para resolver en comentarios, ¿qué es califato, emirato? ¿Y qué vendría mejor en Gaza ahora? ¿Un emirato o un califato? Mejor para la paz. En 2013 es una situación complicada la que vive Rusia, pero como digo,
ese apriorismo respecto de la mirada hacia Occidente, el tema del dogma, una mirada curiosamente que encaja muy bien con Trump. ¿Por qué? Porque Trump es analógico, Trump es siglo XX y estos movimientos, como el de Putin, también es analógico. Acá habéis visto muchos teléfonos al lado de Putin. Acá habéis visto tal vez algún teléfono o algún botoncito para la Coca-Cola Light y también para el botón rojo de las armas nucleares. A ver si se confunde de los botones. Pero, ¿alguien ha visto a Trump o a Putin con un ordenador delante? ¿A qué no? Con lo cual tiene una mentalidad bastante obsoleta de esta realidad que tiene sus raíces ciertamente en esos años 80, 90 y comienzos del siglo XXI. Una realidad, como digo, que debería de haber hecho mucha reflexión, pero después del paréntesis que supusieron los años 90 para la Federación Rusa, volvió el invierno, el crudo invierno, a la Federación Rusa, a los archiveros, a los historiadores, pero también a los investigadores. Y supuso, por lo tanto, que estos champiñones fueran ocasiones puntuales y que en buena medida se decía, tanto como la escuela de Beslan, el ámbito de lo que supuso el teatro Dubrovka, unas incursiones ligadas en buena medida a lo territorial, habían sido los chechenos, tal vez con conspiración respecto de los otanistas o vete a saber qué, que si los de Arabia Saudí habían puesto dinero para el tema de los wafabitas, da igual. En cualquier caso siempre había una excusa, una cobertura. Nada, no era interno, no era algo que hubiera surgido dentro de la madre patria rusa, que estaba todo tranquilo. No era posible que en 2023-2024 abriera una situación en la que los chechenos, los kadirovitas, quisieran extender, y hay alguna imagen de cientos de miles de musulmanes exigiendo la apertura de una gran mezquita en Moscú, en la patria de la resistencia de la Iglesia Ortodoxa rusa, incluso en la Gran Guerra Patriótica, y restaurando el honor de los Romanov en los años 90. Esa situación respecto de Asia Central y los ingredientes que llevaron precisamente al atentado del Crocus, que son esa gente que fueron llamados para ser trabajadores dentro de Rusia, ingredientes que tuvieron que ver con la invasión sobre Ucrania, también llamados para entrar en las filas en una visión de limpieza étnica contra los eslavos no blancos y contra los no eslavos, empezando por los buriatos, pero también con otras minorías respecto de Asia Central o Asia Suroriental o Nororiental, en Yakutia, mongoloides, que tienen una circunstancia dolorosa, dolorosísima en la época actual. Tiene por lo tanto recorrido, tiene un trasfondo, tiene un pensamiento que deberían de aclararse a la hora de culpabilizar y ver razones internas dentro de Rusia respecto de la pobreza inducida en cierta medida buscando el detraimiento de esos recursos, la idea de no obtener unos beneficios mejores y el hecho de la pobreza en el ámbito de los presupuestos, siempre la búsqueda de superávit porque tienen deudas, tienen déficit y tienen no solamente compromisos también con China, pero también con otros que no son capaces de pagar. Y ahí tenemos una evolución de los acontecimientos en donde los problemas son grandes, las causas son profundas y no se quieren buscar por parte ni de Putin ni de los actuales gestores que están bajo las órdenes de Putin, cosa que ameritaría muchísimo para poder hacer algo distinto de lo que Ortega y Gasset solía decir, de no sabemos lo que nos pasa, y eso precisamente es lo que nos pasa. Por eso no se puede sino entender que a pesar de algunas redadas como esta que conmemora esta efeméride de 140 personas detenidas por esa presunta vinculación con organizaciones extremistas islamistas, al final ha acabado haciendo dolor y daño a organizaciones extremistas islamistas dentro del ámbito de Rusia, y que probablemente esto no solamente no se vaya a detener, sino que vaya a incrementarse en el futuro cercano. A fin de cuentas, los mimbres sobre los que puede un grupo islamista acercarse a los jóvenes para pedirles la colaboración e integrarlos en sus filas, siguen estando ahí. Y no se han mejorado esas condiciones de vida, a pesar de que quieran decir que tenga un buen sentido en incorporarse a las filas rusas. Pero en un momento dado la guerra en Ucrania terminará. Y esa gente
que aún siga viva y que no se mantenga dentro del ejército y sea desmovilizada y sea permeable al ámbito islamista, va a ser carne de cañón de insurrecciones dentro de Rusia o en los países más cercanos a Rusia que estén dentro de su órbita de influencia. Veremos qué pasa. Y sin más que dos patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Helpien.